Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Lo más pedido en esta semana ha sido la última canción de Ángel Aguilar y Felipe Botello, Abrázame. Vamos a ver qué tal suena y qué características vocales podemos encontrar en esta interpretación. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, estos estrenos me pillan en medio de mis vacaciones, pero quería regalarles este paisaje que tengo aquí detrás en pleno canal de Venecia, un lugar maravilloso para poder ir de turismo, así que altamente recomendado. Y vamos a empezar con el análisis de la canción. Chicos, no conozco a Felipe Botello, ya me dirán ustedes de quién se trata, ¿eh? Ha llegado el momento de presentarles Me da la sensación como que fuera ambientado en una época más antigua, ¿no? a Ángel Aguilar Mira. y Felipe Botello con su más reciente éxito, Abrázame. Una década del 70, me atrevería a decir, por ahí. ¡Ah! Me he preguntado Una voz muy suave, muy aireada para empezar. dónde le puedo encontrar. Muy suave, la verdad es que me está llegando a mí esta especie de aura italiana, ¿no? Una cosa. Atento aguardo. Fíjate la caída. Na, 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 na. Un poquito vibrada. Es un cierre cordal que no está demasiado completo, es decir, tú escuchas la voz constantemente aireada desde el principio hasta el final. Es un tipo de voz muy característica, muy bonita. Una señal, alguna señal. Los finales también son muy aireados. Está muy bien, ¿eh? Muy suave, evidentemente. A mí lo que me llega es como si fuera algo ambientado en otra época, inclusive el peinado de Ángel Aguilar, el vestuario, el color, digamos, del vídeo en general, el maquillaje y todo. Me da esa sensación de esas melodías, esas baladas muy antiguas y muy bonitas, muy suave de escuchar. Muy suave la voz de Ángela, ya nos tiene acostumbrados, ella tiene una voz muy suavecita, trabaja muy bien sobre el glissando. Lo va ligando todo así con glissando, con tonalidades muy suaves, con un cierre cordal completo. Los finales sí los trabaja como más aireaditos y vibrados. Lo que sí se escucha es mucho reverb en la voz. Por supuesto es una grabación de estudio, pero ya sabemos, Ángela es una persona que la vas a escuchar en vivo y la vas a escuchar en estudio y no va a haber tanta diferencia porque su voz realmente es buena, es así, es muy afinada. O sea, no vas a encontrar tanta diferencia entre lo que escuches aquí o esta misma canción interpretada en vivo. Esto que estás escuchando aquí, en vivo lo pueden hacer exactamente igual o inclusive lo pueden hacer mejor y todo, ¿eh? Abrázame fuerte, no me dejes, por favor. Es muy de sabor antiguo, es muy romántica la canción. La verdad es que Felipe generalmente se mantiene de manera bastante lineal, es el mismo tipo de voz, no hay demasiados fortes, digamos que es una media voz, todavía estamos recién comenzando la canción y capaz que dentro de un poquito pues se desarrolla algo un poquito más potente, un poquito más de belting, pero la verdad es que creo yo que no necesitan eso, esas fuerzas, sino más bien que se tratan de voces suaves, de voces muy aireadas y de una atmósfera muy pues romántica, ¿no? No me dejes, por favor. Una voz rota por momentos. No sé de dónde sea Felipe Botello, tiene un apellido bastante italiano y tiene ese tipo de voz, ese timbre específico y característico de la voz de los italianos, así que ya me contarán ustedes si es real o no, ya me lo contarán, me llama muchísimo la atención, ¿eh? Me gusta además. Empieza con una voz de cabeza pero muy aireada, muy suave. Ella está siempre disputándose en la suavidad y en el glissando. Es decir, es como que acunara, ¿no? Como si fuera una nana acunando la canción muy suave, ¿eh? En algún momento algún vocal fry para empezar. Ya sabemos que viene de escuela, su padre también utiliza mucho el vocal fry y son cosas que va heredando, por supuesto, influencias de su papá en la voz de Ángel Aguilar. También ha sido su maestro. También utiliza el vocal fry,
para empezar, ¿no? Ángela tiene mucha facilidad para pasar de la voz de pecho, esto es algo que hace constantemente y que además se le da muy bien, pasar de la voz de pecho a la voz de cabeza en una breathy voice. Vas a escuchar pues muchísimo aire en esos finales, ¿no? Este tipo de melodías muy suaves pues le quedan muy bien. Esto ella lo puede cantar exactamente igual en vivo. La canción no tiene complicaciones, es una canción que está situada entre la tercera y la cuarta octava. Ella está tremendamente cómoda en el centro de su rango vocal y está muy cómoda aquí cantando. También puedes notar la presencia de los flips, la presencia de los quiebres de la voz. Estos pequeños flips, esos pequeños quiebres que hay, que encuentras como especie de sollozos en la voz durante la frase, durante la interpretación, también es otro sello característico de la voz de Ángela. Muy suave, inclusive si le ves hasta la forma de bailar, es como muy que te lleva a esa época. Últimamente hay muchos artistas que están también rescatando los sonidos de los 60 o de los 70, de la música italiana también, por ejemplo, o francesa, para traerlos a la vida. Es una época donde ha surgido mucha música y muy buena música y muy buenas letras. Me gusta que la juventud, tanto Felipe como Ángela, que son gente joven, pues traigan al día de hoy, al 2024, este tipo de propuesta musical, tal y como también está haciendo, por ejemplo, Bruno Mars, trayendo sonido del 70 a la actualidad, maravillosamente hecho, ¿no? Muy ligado todo, muy bonito, suave, seguimos en la suavidad. Creo que no se busca otra cosa, a no ser que ahora dé una vuelta, un giro de rosca la canción y se vuelva pues más potente, pero creo que no. Muy suave, es una canción para disfrutar, muy fácil de escuchar, la verdad es que es agradable al oído, en ningún momento suena estridente ni ninguna molestia, es muy suave, tanto en la melodía como en la lírica, por supuesto. Y hoy me calma la ansiedad. Fíjate que las dos voces son completamente diferentes, utilizan dinámicas vocales diferentes, él es mucho más rasposo a la hora de cantar, pero las dos voces quedan bien juntas. Terminan en un unísono los dos y aquí es donde se ve ese ensamble vocal que queda muy bonito, está muy bien arreglado, muy chula la canción, chicos. No me dejes, por favor. Aquí se escuchan como armonías, se escuchan otras voces que están por detrás, tipo coros. Aquí lo que ha hecho es lo que suele hacer Ángela Aguilar. Le gusta muchísimo este traspaso de la voz de pecho a la voz de cabeza. Es un sello característico, como les decía antes. Por favor. Y se mete en la quinta octava con muchísima facilidad porque Ángela Aguilar tiene una buena tesitura bastante alta y las notas en voz de cabeza de la quinta octava las maneja muy bien, muy delgada la línea, muy fina la línea y con un buen cierre cordal aquí, ¿eh? Es muy ambientado en esta época, chicos. Tremendo, ¿eh? No me dejes, por favor. Abrázame. Abrázame fuerte. Hacemos un inciso porque están pasando todos los barcos y todas las góndolas por detrás mío. Llueve tremendamente en Venecia. Es muy romántica la vista. Pero de vez en cuando pasan los barcos y gritan en italiano. Así que probablemente los escuchen y todo. Ya, podemos seguir. Seguimos muy suave, tiene muchísimo reverb en la voz, lo que hace que la voz suene como muy envolvente, ¿no? Y muy romántico. Me encanta esto. Muy suave, ha sido muy suave toda la canción, ya prácticamente la estamos finalizando. No creo que haya algún forte durante el final. Creo que la parte más arriesgada fue esa nota en la quinta octava sostenida por Ángela Aguilar en esa breathy voice, en esa voz de cabeza tan delgada.
bueno, si bien no hay tonalidades más agudas, pero sí hay una potencia más marcada en los dos cantantes. Está él un poquito más al forte y ella sí está como una apertura mucho más abierta, mucho más proyectada, mucho más de pecho, digamos, de la voz. ¿Ves? Mucho más énfasis, mucho más intención en los dos cantantes. Si te das cuenta, a medida que va finalizando, ya están juntos y ya se pueden tocar, es como mucho más potente la energía. Fíjate la buena unión, esto es lo que tiene de bueno Ángela, puede pasar muy bien de pecho a cabeza, ha sostenido una nota al final de la cuarta octava con un belting bastante potente, mucha más apertura de la boca, mucha más proyección, la voz hacia afuera totalmente, pero fíjate que transiciona a una voz de cabeza para culminar, que es muy fina. Eso es lo bueno que tiene, que es como un flautín la voz de Ángela Aguilar cuando va a esas notas de cabeza en la quinta octava. Son muy buenas esas notas. Vuelve al pecho, vuelve al belting aquí. Y yo supongo que aquí, cuando estamos finalizando, volverán los dos a la calma. Supongo yo que será así. Fíjate las diferentes voces, pero qué bonito lo hicieron ensamblar al final. Qué buena vibra. Muy buena vibra, muy buena química entre los dos chicos. Ay, no lo conocía Felipe, me encanta esto. Apaga la tele. Se lo imaginó todo esto, ¿eh? Se lo imaginó Felipe, pobrecito. Me encanta. Bueno, chicos, me ha gustado muchísimo el trabajo de Ángela Aguilar y Felipe Botello. La verdad es que ha sido muy suave, muy agradable de escuchar y, por supuesto, pues con un sabor muy antiguo que me lleva pues a la década del 70. Un sonido muy italiano, a mí por lo menos me da esa sensación. Inclusive el vestuario, el maquillaje, la luz que se refleja en el vídeo, al vestuario de él, el comienzo, la tele y todo eso me lleva a una época más antigua y se rescatan esos sonidos que yo agradezco muchísimo porque son, pues como ven, muy agradables de escuchar. ¿Qué les ha parecido este último trabajo de Ángela Aguilar? Ya me lo dejarán aquí en los comentarios. Ah, suscríbete si quieres seguir viendo más contenido como este. Lo utiliza el vocal fry, espera. Madre mía, están recogiendo unas botellas, no sé qué es lo que están haciendo.